Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Bueno, tras una larga ausencia, estoy aquí nuevamente con vosotros, especialmente para celebrar los más de 100.000 suscriptores que seguís este canal. Aunque la verdadera celebración y el cambio de enfoque en el canal vendrá cuando seamos 144.000. Para entonces, me parece bien la propuesta, y ahora os explico por qué ahora no, de hacer un programa en directo para el que tendré que contar con la colaboración de una amiga que vaya leyendo vuestros mensajes y pasándomelos eh, para poder contestar vuestras preguntas. Os hablaba en el anterior vídeo de una necesidad de desconexión, de interiorización, de limpieza y de orden que yo sentía como muy propio, pero además astrológicamente es indispensable. En el fondo de lo que se trataba era de tomar las riendas de mi vida y evitar que otros decidan por mí sobre mi tiempo y sobre mi energía. Porque son tal la cantidad de mensajes, de mails a los que no puedo contestar, pero también de WhatsApp, etcétera, que es necesario dar un corte radical. Y solo cuando uno toma ese tipo de decisiones, aunque haga falta tomarlas no radical y bruscamente, sino poco a poco, pues puede uno dedicarse a otras cosas. Ahora, eso no tiene nada que ver en absoluto con descontar con vosotros, para quienes lo habéis entendido así. No, porque ya fijé hace mucho tiempo el objetivo de este canal y ese objetivo está ahí. Y para mí es un foco muy importante en mi vida. Así que continuaremos por aquí. ¿Qué ocurre? Que el próximo miércoles me desplazo a la isla de La Palma, donde voy a tomarme unos días de descanso, de vacaciones necesarios tras este año tan agitado, con motivo de la celebración del primer Congreso de Misterio en la isla de La Palma, organizado por el Ayuntamiento del Paso, que se llamará En torno a la Casa Alma de Tacande. Pero bueno, ese es un tema del que os hablaré en otra ocasión, un tema fascinante, el primer expediente X español relacionado con casas encantadas y con apariciones fantasmales. Para quienes queráis asistir a ese congreso, en concreto os recuerdo que en la tarde del sábado 31 de octubre a partir de las 6 habrá primero una conferencia mía sobre poltergeist, fantasmas sobre todo y casas encantadas. A continuación habrá una conferencia de la doctora Luján Comas, a la que muchos recordaréis por sus impresionantes, muy sensibles intervenciones en Cuarto Milenio acerca de qué nos espera después de la muerte. Después habrá una mesa redonda junto con tres de los más prominentes investigadores canarios y después habrá una visita experimental en la Casa Alma de Tacande, donde habrá que ir en un autobús desde allí, como llamáis los canarios, una guagua. Y todo esto son actividades gratuitas organizadas por el ayuntamiento. Todo esto se celebrará en el Salón de la Casa de Cultura de el Ayuntamiento de El Paso en la isla de La Palma. Así que dirigiros allí. Os pondré el link, si no esta noche, porque me aguardan otras urgencias mañana, debajo de esta intervención mía, de este vídeo, porque me han dicho que se están agotando las plazas casi sin haberse anunciado. Yo no lo he hecho todavía en mi Facebook, lo haré esta noche o mañana, así que no dudéis en inscribiros con antelación porque las plazas gratuitas son limitadas. No os voy a dejar la próxima semana. Si es posible, haré un segundo vídeo, continuación de este, sobre otras claves ocultas de Trump, y además dejaré preparados para que en mi ausencia podáis verlo algunos vídeos de antiguas intervenciones mías en televisión, comenzando por uno que me pareció particularmente interesante sobre una visión conspiracionista de la historia, una entrevista que me hicieron en el programa Zona Infinito en Buenos Aires, en una de mis visitas, pues no sé, yo creo que hace unos fácil 20 años. Es siempre en ese mi Buenos Aires querido. Bien, deciros que hay novedades realmente importantes sobre
la COVID-19, pero no es el momento de tocarlas aquí. Primero hay novedades en la línea de 30.000 médicos y científicos que piden, han hecho un manifiesto contra el desconfinamiento, el fallo de vacunas en varios países y un largo etcétera. No, de eso hablaremos a mi regreso, pero además es que hay algo muy importante y es que este domingo habrá un coloquio, más que debate, coloquio complementario, en Cuarto Milenio, muy especial, en torno a una exclusiva que tiene Iker ha conseguido y que se proyectará la primera parte de esa entrevista exclusiva este jueves, es decir, hoy. Yo estoy un poco despistado de en qué día estoy. Esta noche, pues creo que a las 10 de la noche, mirar la programación en el programa especial Coronavirus. Pero el domingo, el doctor Gaona, el coronel Pedro Baños, el virólogo Javier Cantón y yo discutiremos, y va a ser, más que discutir, perdón, complementarnos, hablaremos sobre esa entrevista tan polémica. Así que esperaremos a eso, tal vez haya una segunda, va a haber una segunda parte de la entrevista, tal vez haya un nuevo coloquio sobre el tema y después os iré informando de a dónde han llegado esas novedades acerca de la COVID. Bien, ahora me parece que hay algo más importante para ir cambiando ya de tercio y es que hay novedades importantes sobre Trump, pero tampoco quiero hablar de esas novedades, sino quiero un poco poneros en la antesala de de parte de lo que implican, solo una parte muy importante de lo que implican los 2 meses trágicos, agitados que nos esperan aún, con diversas circunstancias que nos afectarán a casi todos y especialmente a Estados Unidos. Eso tendrá que ver con las elecciones norteamericanas, que como ya anticipé en Cuarto Milenio, van a ser las más agitadas, las más virulentas y las más polémicas y decisivas de toda la historia. Si tenemos que calificar de alguna manera los momentos que vivimos, en general en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, yo diría que las palabras serían incertidumbre absoluta, infodemia, infoxicación, rumores de conspiraciones, de golpes de Estado y de atentados, enfrentamientos inéditos desde hace 130 años en Estados Unidos que podrían presagiar una guerra civil. Esa sería para mí la síntesis del momento más incierto de la historia norteamericana, en medio de configuraciones astrológicas que no presagian nada nuevo, que como ya anticipó, entre otros astrólogos, Vicente Casaña, hace pues 20 años, podían conllevar el derrumbe del imperio americano. ¿Por qué esto es así? Porque a diferencia de la presidencia de Abraham Lincoln, ahora Estados Unidos no está dividido entre norte y sur, sino en su totalidad, al igual que su ejército. Hay que recordar que los generales, la mayoría de los generales, se dijo en su momento que en las elecciones anteriores habían votado a Hillary Clinton, mientras que buena parte de la tropa, mayoría de la tropa y de los mandos intermedios habían votado a Trump. Así que la situación va a estar agitada si sumamos a eso, tema del que hablaremos cuando estalle, si es que estalla la tormenta, de QAnon o de las milicias y de cantidad de otros temas y de todos esos rumores, que hay cierto en esos rumores acerca de la cabal, como le llaman al Deep State, al Estado profundo algunos, y estamos pendientes. Han anunciado hace mucho que va a haber detenciones de pederastas y otras cosas así. Bueno, hasta ahora no nos hemos visto, pero yo digo que hay que esperar a 3 días antes de las elecciones para que ese gran taur que es Trump, ese hombre al que define esta entrevista, el show de Trump, le define como un vendedor de humo, pero de algo más que humo, es decir, capaz de vender cualquier cosa. Ese hábil taur se guarda ases en la manga, esa es mi condición, y empezará a soltarlos en el momento decisivo. Es la forma de operar, al igual que en el momento decisivo, 3 días antes de las elecciones españolas, tuvo lugar el atentado del 11M, etcétera. Es decir, las cosas se hacen así si se quiere ser eficaz. ¿Qué ocurre? Que esto nos afecta a todos porque vivimos en un mundo global e interconectado
y lo que ocurra en Estados Unidos afecta de forma profunda a todo el planeta. Y porque tanto la COVID como la confrontación con China, con Rusia, con la Unión Europea y sobre todo con Irán, a la que ha llevado Trump, nos sitúa al borde de un abismo peligroso en la década más decisiva de la historia. Bien, es absolutamente cierto que Trump no ha iniciado a ninguna guerra, a diferencia de Obama, premio Nobel de la Paz, que no paró de añadir nuevas guerras a los incendios que le había legado ya George Bush hijo. Pero sí ha atacado a Irán de forma bastante decisiva, eliminando en un bombardeo digamos, al gran hombre fuerte, al general Soleimani. Y ese conflicto, al que siguieron otros, continuará. Os decía entonces que los incondicionales de Trump esperan una tormenta para comienzos de noviembre. Y de esa tormenta hablaremos a mi regreso, a partir del día 2, según lo que haya ocurrido, a mi regreso de La Palma. Os anticipo nada más que yo creo que esa tormenta debería tener que ver, además de esta entrevista, es un primer pasito importante, pero un primer pasito, que vais a ver esta noche, a quienes queráis, en Telecinco, y que vamos a comentar detalladamente el domingo en Cuarto Milenio. Se van a sumar otras que van a ser sobre todo revelaciones de correos electrónicos de todo el entorno de Hillary Clinton y de Obama. Recordemos que Joe Biden, el rival de Trump, había sido el vicepresidente de Obama y está relacionado pues con la mano derecha de los dos Clinton y de Obama, que era John Podesta, supuestamente pringado por esos mails, él y sobre todo su hermano, en toda una serie de cuestiones turbias. Vamos a irlo viendo y sobre todo vamos a irlo viendo qué pruebas se añaden a esas revelaciones que ya conocíamos, más allá de otras secundarias, pero no menos importantes, no ya sobre los negocios del hijo de Joe Biden, sino sobre su afición a las chicas jóvenes, cosa que algunos y algún vídeo que circula por ahí indican que su padre también tiene. Pero hoy vamos a ocuparnos de el comienzo, solo el comienzo de muchos aspectos prácticamente ignorados de Trump, de quien depende la estabilidad del planeta. Un próximo día hablaremos sobre las claves ocultas de Trump, su historia, su juventud, su pensamiento, etcétera, y todas las posiciones suyas que ya le anticipaban en 2016 y 2017 como el candidato y como lo que luego ha sido el presidente más insólito y sin precedentes en la historia americana. Os recuerdo nada más, para calentar motores, que según una reciente encuesta, 6 de cada 10 norteamericanos consideran posible una próxima guerra civil en Estados Unidos y que ya hace tiempo hubo varios estados, como fueron, que yo recuerde, Washington al norte, es decir, el estado de Washington, que está primero por la costa oeste americana, California, Oregón, y por eso, ahora sin el nombre, y al norte el estado de Washington, que está al extremo opuesto de Washington, DC, que es la capital, y voy a quitar el sonido porque si no va a saltar en cada mensaje que me pongan. Y han dicho que si gana Trump se van a secesionar y van a crear un nuevo estado que se llamaría, o un nuevo país que se llamaría Cascadia. No me enrollaré con eso más. No me voy a enrollar más también con deciros que Trump ha sido el candidato más conspiranoico que finalmente alcanzó la presidencia de Estados Unidos y que también sobre él hay muchas conspiraciones que pesan. La cuestión es si podría atribuir Trump a una conspiración contra él su posible derrota o un resultado muy confuso o débil en las próximas elecciones. Recordemos que el voto popular, por el que ahora va perdiendo, también perdió por el voto popular en las elecciones con Hillary Clinton, pero como allí es otro tipo de voto el que cuenta, de los representantes, la cosa está en el aire. Y dependerá de esas revelaciones el que su marcha siga en caída o por el contrario sea un terremoto para su contrincante. Yo soy de esta última opinión, pero como dicen los americanos, el tiempo nos contará.
Voy a hablar brevemente de algunas de las profecías que se ha dicho que se referirían a Trump. Y digo brevemente no por hacer este vídeo muy largo, solo, sino porque en 20 minutos tengo una entrevista profesional a la que no puedo dejar de acudir en hora. Hay que decir, por ejemplo, que antes de llegar a presidente, algunos decían, le veían como el anticristo anunciado por las profecías. ¿En qué se basaban para eso? Incluso el Papa Francisco, meses antes de su elección, comentó, hizo una frase que fue hablando que su comportamiento era el de un anticristo, que fue portada en algunos diarios británicos. No, pero sobre todo partamos de las profecías de Nostradamus, de las que hablaremos primero de su figura y luego de la forma en la que están codificadas mucho más adelante, en otros vídeos. Bien, en concreto Nostradamus habla de 3 anticristos y habla primero de Hitler, al que se refiere como Hitler, entre otras, segundo de Napoleón, es decir, los dos tenían un afán de dominio global, es decir, trataban de invadir otros países, y habla de un tercer anticristo al que llama Mabús. Yo os he preguntado en el pasado, ¿qué puede decir Mabús? Bueno, podría hacer un vídeo solo con todas las interpretaciones que hay acerca de Mabús, que entre otras hablan de un general, un militar americano apellidado Mabús, no tiene ningún sentido. Hablan también de Mahmoud Abbas, el presidente del Estado palestino, pero hay algo más simple, y es Obama Bush. Obama Bush. ¿Y quién viene detrás de Obama y Bush? Trump. ¿Tiene algún sentido a la luz de lo que dice de Nostradamus? Bien, en un vídeo más adelante analizaremos a fondo esa profecía, porque dice que el tercer anticristo desata una guerra de 27 años, o más bien concluye drásticamente la ya iniciada por sus predecesores. Y hablaremos de las diferentes opciones que se referirían a islamistas. Pero resulta que, como os he dicho, Trump está empezando a concluir y amenaza con concluir la mayoría de las guerras iniciadas por sus predecesores, pero vete a saber cómo las culmina. Así que ese es un primer punto. Desde la elección de Trump se asegura que algunas cuartetas en Nostradamus podrían anunciar su figura. Especialmente, os voy a citar solamente 2, cómo hay que buscarlas en la edición francesa, sobre todo original, por Trump o Trump, vale. Trump es de trumpet, trompeta, Trump, vale. Os diré porque hay gente que se rió cuando yo hace 3 años, en cuarto milenio, decía que algunos evangelistas, evangelistas no, pastores evangélicos, muchos norteamericanos y muchos rabinos judíos, le anunciaban los americanos como una trompeta del apocalipsis. Os detallo esto mínimamente a continuación. Pero primero os quiero citar 2 de esas cuartetas que podrían referirse a Trump. Hay una que es, para quien la quiera buscar, porque hay gente que suelta, dice, Nostradamus dijo tal cosa. No, hay que citar cuarteta absolutamente, primero, en qué centuria, y segundo, en qué cuarteta de esa centuria. O bien, si es en su carta, en la carta a su hijo, o en qué otro documento, los almanaques. Siempre hay que citar la fuente, que es fácilmente comprobable en Internet. Y dice, tercera centuria, cuarteta número 81, dice, os lo traduzco a mi manera del francés, que es un francés difícil el suyo. El gran aullador, descarado, audaz, será elegido gobernador del ejército. Esa es la clave. Pero luego dice a continuación, la audacia de su disputa, la disputa por el poder, el puente roto, la ciudad de miedo pasmada. Bien, os hago una síntesis. El gran aullador, ¿a quién conocemos como mayor aullador que a Trump? Es decir, siempre está saliéndose del tiesto. Descarado, es descarado, sin duda, es audaz. Ya os contaré a cuántas veces se propuso presentarse a las elecciones, y de hecho se presentó por nada menos, o se propuso por nada menos que 3 partidos diferentes. Y dice
será elegido gobernador del ejército. Claro, Trump, el POTUS, President of the United States, es el comandante en jefe de todos los ejércitos norteamericanos. La audacia de su disputa con Hillary Clinton era de una audacia tremenda, porque Hillary supuestamente llevaba todas las de ganar con el apoyo de todo el establishment norteamericano. El puente roto, las relaciones diplomáticas que empezó a romper al llegar al poder, incluso a ponerse mal con la Unión Europea, con su aliado, con la OTAN, luego cortar con la OMS y un larguísimo etcétera. La ciudad de miedo pasmada, bueno, se puede referir a la gran ciudad, que es Nueva York, donde cundió el pavor, porque era mayoritariamente había votado pro Hillary, y ya sabéis el problema que ha habido con la COVID en Nueva York, pero la otra ciudad, que es la continuidad de Washington, es lo que se, perdón, de Washington, de Roma es lo que se llama la cuarta Roma. Primera Roma sería Roma, segunda en la tradición profética universal, segunda sería Constantinopla, a donde se trasladó el poder de los emperadores romanos. Tercera, proclamada así hace varios siglos, sería Moscú, a la que cuando cayó el imperio romano de Oriente, Constantinopla en manos de los turcos, se pasó la Iglesia Ortodoxa, pasó el poder a Moscú. Digamos que era una antigua ciudad de esa Rus de Kiev, es decir, Kiev es la capital de ese imperio y es ahora la capital de Ucrania, indisoluble de Rusia, y pasó a esa capital del norte, a Moscú. Bien, la cuarta Roma, que es Washington, pero a eso habría que dedicarle otro vídeo completo. Hay un capítulo de mi libro Claves Ocultas, Claves Ocultas, el símbolo perdido, donde le dedico un capítulo a Washington como cuarta Roma. Entre otras cosas, es hecha imagen y semejanza de Roma, con el Capitolio, como el de Roma, configurado muy especialmente a imagen de Roma, donde tiene continuidad el Imperio Romano y donde se da validez al cumplimiento de la profecía de Daniel, en la que habla de 4 imperios que se van derrumbando y el último que queda es el romano, con capital en Washington hoy y con un montón de instituciones que siguen rigiendo el mundo como el derecho romano. Bien, no me enrollo, como veréis, tengo mucha facilidad para enrollarme. Voy a una segunda cuarteta con la que no me enrollaré tanto. Y dice la trombe, es decir, la tromba o trompeta falsa, disimulando locura, es decir, ¿quién disimula locura mejor que Trump? Dicen, ¿es un loco? Sí, es un loco muy listo. Hará que Bizancio, y os decía que Estados Unidos es considerada como la nueva Bizancio, es decir, la segunda Roma era Bizancio, que hará que Bizancio cambie de leyes. Bien, esto es la centuria primera, cuarteta 40. No me enrollaré más, si viene al caso y se cumple algo de las otras que son más confusas, hablaremos en un futuro inmediato, en los meses de noviembre y diciembre, de las otras profecías supuestamente relacionadas con Trump. Por el contrario, os decía antes que algunos le consideraron un anticristo, muchísimos rabinos judíos y muchísimos predicadores evangelistas americanos apoyaban ya su candidatura desde 2016 por ver en él la figura profetizada que prepararía el terreno para la llegada del Mesías judío y, en el caso de los cristianos, para el cumplimiento de las profecías. Bien, veamos brevemente qué dicen algunos intérpretes evangélicos americanos. Algunos de estos hace mucho tiempo que ven a Trump como la última trompeta del Apocalipsis, os decía, pero más importante que eso, la última trompeta que es anunciada por otro montón de profecías. Trompeta es trumpet. Hace falta quitarle es Trump, Trump y. Bien, me voy a referir sobre todo a una de ellas, porque sería larguísimo detallar todas, a una de ellas que es la traducción judía, pero la tradición judía relacionada con los jubileos. Ya os había hablado en el pasado de que hay diferentes ciclos judíos. Invitaré a mi canal
a un rabino que escribió un libro que espero tener por aquí a mano, sí, lo tendré, pero no sé dónde, sobre que había anunciado una crisis económica sin precedentes para este año y lo anunció hace mucho tiempo. Y le preguntaría a ver hasta dónde nos puede contar sobre esos ciclos. Pero el ciclo fundamental profético es el de los jubileos. ¿Qué es un jubileo? Un jubileo es un ciclo de 7 veces, o sea, 7 años mayores, de 7 veces 7 años. Ya sabéis, hay 6 años y al séptimo Jehová, o Dios, descansó. Y a ese se le llama el día o el año del jubileo, es decir, el día es el día del Sabbat, del descanso. Hay más cosas, sabéis que se extendió a partir de los estudiosos judíos, estudiantes judíos, de los profesores y de otros profesionales, el tomarse un año sabático, un año de descanso. Pues bien, yéndonos al principio de uno de estos otros grandes ciclos mayores, nos vamos a 1917. ¿Qué ocurre en 1917? Algo fundamental, la declaración Balfour, por la cual la reina de Inglaterra acepta la creación de un hogar para los judíos en Palestina, algo que les solicita su primer ministro Lord Balfour a petición y que le envía la autorización a su amigo Lord Rothschild. Tanto Lord Balfour como Lord Rothschild forman parte de una sociedad secreta que ha jugado un papel decisivo en la historia del siglo XX, de donde viene, es la madre de todas las conspiraciones, que es genéricamente, porque se compone de un círculo interno y de otro externo. El externo es la sociedad de los auxiliadores, que es la Round Table o tabla redonda. Eso requeriría varios vídeos. Bien, la cuestión es que ahí ya es el fundamento por el cual legalmente se puede constituir el Estado de Israel. Es un hecho clave y decisivo. Mirarlo en Wikipedia, en cualquier lado, es fundamental, mucho más importante que la declaración de independencia de Israel, que era solo una consecuencia de esto. Contamos a partir de ahí 50 años, un jubileo, un ciclo de jubileos, y nos vamos al año en el calendario judío de 5.773, que en el calendario cristiano corresponde a 1967. ¿Qué ocurre ahí? Otro segundo hecho decisivo para el lema de los judíos durante siglos, que es el año que viene en Jerusalén. Ese es el lema. Y es el lema que luego inspira el sionismo en el siglo XIX. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Que estalla la guerra de los 6 días y las tropas israelíes conquistan finalmente la mitad que les falta, la más importante, de Jerusalén. Se hacen con el monte del templo, con todo eso. ¿Y qué ocurre durante esa guerra? ¿Y qué ocurre cuando llegan a Jerusalén? Empiezan a sonar trompetas en todo Israel, comenzando por el Sinaí. Los rabinos militares sacan esas trompetas que son muy especiales, el shofar. ¿Qué es el shofar? El shofar, que tiene el sonido de un trombón, es un instrumento litúrgico judío, pero cuidado, antes lo fue cristiano, y solo en la diáspora de los judíos poco a poco lo aceptaron como un instrumento litúrgico, que está hecho con un cuerno de un animal puro, por ejemplo, carnero o cabra, nunca vaca, y que ellos lo utilizaban desde hace más de 3.000 años. Empiezan a tocar y dicen que cuando empiezan a conquistar Jerusalén y llegan al monte, ahí hay un campesino tocando el shofar. Sería al shofar, y es al shofar al que se refieren como trump, la trompeta de trumpet. Vale. ¿Qué ocurre 50 años después de la Guerra de los 6 días? Nos colocamos en el año 2017. Trump gana las elecciones de una forma que era imprevisible. Se convierte en la gran esperanza de los fundamentalistas cristianos que le han apoyado y también de los rabinos judíos, que le proclaman como el nuevo Ciro el Grande. Ahora os explico brevemente qué es eso de Ciro el Grande. Hay que recordar lo siguiente. Por primera vez en la historia norteamericana, un presidente, Trump,
tiene una hija predilecta y unos nietos cuya religión es judía, porque su hija predilecta se casa con un judío y se convierte. Hay que decir que algo similar, pero para nada idéntico, habría ocurrido con, si hubiera ganado Hillary Clinton, por primera vez en la historia, la candidata contrincante, también su hija Chelsea Clinton, se había casado con Mark Medvinsky, que era de una prominente familia judía, pero sus hijos en ningún sitio aclaran a qué religión pertenece, y Chelsea Clinton no se convirtió. Ahora, tuvieron los hijos antes justo de que llegara al poder, o pudiera llegar al poder su madre, muy significativos, pero no hasta entonces. Bien, la cuestión es que la obsesión con que Trump es la trompeta se incrementó desde el momento en que reconoció a Jerusalén como capital de Israel, al decidir trasladar su embajada pocos meses después de llegar al poder. En agosto del año pasado, 2019, durante una improvisada conferencia de prensa, Trump alza la cabeza hacia el cielo y proclama: soy el elegido. Bueno, el vídeo de esto inundó las redes como una broma, como una nueva salida de tono del presidente que más hace la cosa fuera de tiesto de la historia, pero resulta que esa profecía de el elegido circulaba desde hace años entre sus votantes evangélicos. Él es el elegido. Y se coló en su discurso justo a tiempo de su campaña de reelección. Porque hay que decir que desde 2016, en tanto el Partido Republicano contemplaba con verdadero horror su ascenso imparable, desde ese momento justo, los líderes evangélicos más destacados comenzaron a compararle con figuras bíblicas como el rey David. Curioso, ¿sabéis por qué? Como el rey David fue a raíz de cuando salió el incómodo tema de los adulterios de Trump y de cómo le gustaba toquetear a muchas señoras. Y David era un adúltero, vamos, confeso o inconfeso, que hasta mató al marido de uno de sus amores para poder disfrutar plenamente de ella dentro del inmenso harén que ese rey de reyes tenía. Tenía un harén como Salomón. Bien, estas son cosas que se ignoran y que nunca las vais a escuchar en ninguna de las iglesias. Es parte de tantas cosas de la Biblia que hay que meter debajo de la alfombra. Pero no era David el más importante, sino Ciro el Grande, con el que compararle, porque Ciro el Grande, que fue fundador del primer imperio persa en el siglo VI a.C., se convirtió en el gran espejo de Donald Trump para los predicadores de la derecha religiosa, porque el Antiguo Testamento le retrata al rey Ciro como un conducto elegido por Dios para ayudar a los judíos a volver a la tierra prometida. Es decir, les saca del cautiverio y les lleva allá. Es un hombre fuerte que tras conquistar Babilonia permite el regreso a Israel a quienes se encontraban en el exilio. Y ahí, el sistema para otro vídeo, desaparecen 10 tribus aparentemente. Y a lo mejor algunas de esas tribus no están tan lejos de nosotros. Bien, la cuestión es que la visión de Trump como heredero espiritual de Ciro se reforzó en febrero del año pasado, cuando la organización religiosa Mikdash emitió una moneda conmemorativa que mostraba al presidente americano Trump junto al histórico rey persa Ciro, honrando así la decisión de Trump de cambiar la embajada a Jerusalén. Esto obviamente implica muchísimos riesgos para la paz mundial, tanto esta decisión como su animadversión contra Irán. Y aquí ya lo lamento, hay muchas más profecías, pero mejor, nos queda para otro vídeo. Este no se hace tan largo porque tengo mi cita ya y no tengo tiempo ni de colgarlo. ¿Por qué? Porque cuelgo los vídeos y no los hago en directo, lo resumo. Porque si me censuran otro vídeo, como ya han hecho con uno, así tengo la copia guardada y lo podré volver a emitir, modificar o divulgar como he divulgado ese por otros medios. Muchas gracias, queridas amigas, queridos amigos, y ya hasta dentro de pocos días. Un abrazo.